Hoy vamos a hablar acerca de que Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Cómo es esto? Hay muchas personas que dicen yo creo en Dios, pero ponen su confianza en las fuerzas humanas y ocultas. Y tienen unas creencias pero bien raras. Creen en cosas raras, en cosas extrañas. Creen en amuletos, creen en dijes, en los pagos a la tierra, creen en la ruda, creen en la sábila. Hay muchas personas que dicen yo creo en Dios, pero sin embargo están creyendo en el horóscopo, en las cartas del tarot, en los naipes, en la lectura de la mano. Están creyendo en cosas raras, en cosas extrañas, que no son de la voluntad de Dios, que no están en la voluntad del Padre. Creen en Dios, pero están haciendo otra cosa. Y vemos pues lo que el apóstol Pablo le dice a los colosenses: tengan cuidado, no se dejen engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Dios, a través de Pablo, le está diciendo a la iglesia en Colosas: tengan mucho cuidado, no se dejen engañar por palabras lisonjeras, filosofías baratas, no se dejen engañar por palabras sutiles, de huecas sutilezas, que no van conforme a Cristo, sino a los rudimentos que hay en este mundo, en que qué ha de comer y qué no debe de comer, cómo debe de vestirte, en que tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, en que esto es para buena suerte, esto que está acá, que te bañas con ruda, que te haces el otro, o tal cosa. Muchas creencias extrañas que el hombre, mi querido amigo, viene practicando y viene diciendo yo creo en Dios, pero sin embargo están yendo al brujo. Piden a Dios un milagro, pero van al brujo. Piden a Dios que los prospere en su negocio, en sus empresas, en sus trabajos, pero están yendo al brujo. Compran una chacrita y en vez de pedir a Dios que Dios bendiga el terreno, están yendo al brujo para que el brujo les haga el pago de la tierra y tantas cosas más. Dicen creer en Dios, pero sin embargo, con sus hechos están negando la eficacia y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque van donde el brujo para que el brujo les dé la ayudadita para que les vaya bien. Y no confían en Dios, están dejando de confiar en Dios. Y cuando las cosas le van mal, entonces es allí donde quieren recurrir a Dios. Y vemos que muchas personas están prácticamente queriendo congeniarse con Dios y congeniarse con el diablo. Pero Dios no comparte su gloria con nadie, porque Dios es absoluto, Dios es el Shaddai, el Shalom, el Elohim. Dios es nuestro Dios todopoderoso, el que hace milagros y proezas, el que sacó de la tierra de Egipto a su pueblo Israel con brazo fuerte, con señales, y en el desierto por 40 años estuvo con su pueblo Israel de día con una sombra, una nube hacía sombra para que el pueblo no se quemara del inmenso calor, y de noche una columna de fuego cubría al pueblo para que se calentara del inmenso frío. Eso es la gloria de Dios. Pero sin embargo, Dios no comparte su gloria con nadie. No la comparte con brujos, ni con curanderos, ni con hechiceros, ni con macumberos, ni agoreros. Dios es Dios. Por más que estos sujetos, por más que estas personas digan que en el nombre de Dios hacen sus trabajos, pero Dios, mi querido amigo, no se contradice con su palabra, porque Dios abomina, detesta toda práctica de brujería, hechicería, macumbería, agorería, toda práctica de adivinación, de sortilegio. Dios aborrece, Dios no aprueba. Y hay mucha gente que le cree más al diablo, le cree más al brujo, que le cree a Dios. Si el brujo le dice párate de cabeza, se para de cabeza. Si le dice el brujo toma tu piche, se toma su piche. Si le dice toma tu excremento, cómelo, se lo come. Pero no le cree a Dios, no le cree a Dios. Y Dios no comparte su gloria con ningún brujo, ni con ningún curandero, ni hechicero, ni macumbero.
Dios no comparte su gloria con nadie, porque Dios es el Shaddai, el Todopoderoso. Él es el Rey, Él es el que vive, Él es el que reina por los siglos de los siglos. Así es que, mi querido amigo, no estés con un pie en el mundo y con un pie en las cosas de Dios. O eres frío o caliente, por cuanto eres tibio, dice la palabra en Apocalipsis, te arrojaré de mi boca, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, hay mucha gente que quiere su milagro, pero va al brujo. Quiere ser prosperado, pero va al brujo a pedirle ayuda. Yo te quiero decir que el diablo es mentiroso. Te endulza al principio, con alguito te endulza. Una vez que tú caes en su trampa, entonces te deja más pelado que cabeza de calvo. Así de simple. Primero te endulza, primero vas donde el brujo te dice, ¿sabes qué? Vas a usar esto de acá, esta es una pata de conejo que te va a dar suerte, esta cabeza de la boa que va a hacer que cuando tú lo cargues allí en tu bolsillo, va a aumentar tu platita. Entonces te endulza y a veces las personas comienzan a creer en esas cosas y comienzan a ver resultados positivos. Ese es el principio, porque el diablo los endulza y después, una vez que los ha endulzado, después le viene la maja, como dice el pastor Alberto. Después viene todo lo malo. ¿Por qué? Porque eso es una maldición delante de Dios. Entonces ¿qué sucede? Les cuento. Un comerciante me dice, hermano, el negocio está bajo. Hermano, las ventas han bajado totalmente, ya no se vende como antes, todas las ventas van mal. Pero miro al costado de donde él vende y encuentro dentro de sus productos, en su mostrador, un tremendo ídolo de la buena suerte. Encuentro ahí un Buda, un gato. Entonces, ¿cómo Dios va a compartir su gloria con ídolos, con herradura de caballo? ¿Cómo Dios va a compartir su gloria con tus creencias, que estás echando ahí agua sucia al suelo, echando ahí el agüita de la ruda, que inclusive huele fuerte, porque una vez pasé por el mercado y una señora estaba echando agua de ruda ahí al costado de su negocio y olía pero terriblemente fuerte y casi inclusive me echa a mí en el zapato. Señora, cuidado lo que hace, le digo. No, papá, es para la buena suerte. Y yo me comencé a sonreír y le digo, señora, no existe la buena suerte, existe la bendición de Dios. Eso es lo que existe. En ninguna parte de la Biblia se encuentra que la suerte te trae buenas consecuencias. Existe la bendición de Dios. Para el creyente existe la bendición de Dios. Yo deseo que ustedes sean prosperados en todas las cosas, dice el apóstol San Juan en su tercera carta, en el verso 2, así como prospera tu alma. Yo deseo que tengas salud, que prosperes en todo, dice el Señor, pero tiene que prosperar tu alma, tiene que prosperar tu comunión, tu relación con Dios. Eso es lo que Dios nos pide. Pero sin embargo, hay muchas personas que le creen más al diablo, porque te dice de repente párate de cabeza, toma el piche y lo haces, pero cuando te dice Dios, tienes que creer en Él, tienes que confiar en Él, tienes que poner tu vida en Él, en Jesucristo, y tienes que vivir una vida en santidad delante de Dios, no practicando el pecado. Entonces como que nos cuesta obedecer, como que nos cuesta aceptar y no queremos creer porque decimos es difícil servir a Dios. Entonces, amigo, es el momento de que tú quites esos altares de tu Dios. Si tú quieres ser bendecido, ser prosperado, si tú quieres ver la gloria de Dios, tienes que quitar esos altares de delante de ti. Tienes que quitar ese gato, tienes que quitar ese chancho, tienes que quitar ese Buda, ese panzoncito que lo tienes ahí. Quítalo, porque eso es un anatema, es una maldición para tu vida. Ya no debes de estar practicando esas prácticas de ocultismo, de brujería, de hechicería, porque aquella persona que consulta a un brujo es partícipe con el brujo, es partícipe de su pecado. Y tanto como el que lo practica, como el que lo hace, tanto como el que lo consultan, todos ellos, si es que no se arrepienten, dice la Biblia, son dignos de muerte, porque están aborreciendo a Dios con sus malas actitudes. En Jeremías 17, verso 5, dice la palabra de Dios: maldito el varón que confía en las fuerzas humanas y su corazón se aparta de Jehová. Si tú estás confiando en el brujo, en el curandero, en el agorero, en el macumbero, en el hechicero, te estás apartando de Dios, te apartas de Dios. Y dice la Biblia, maldito.
aquella persona que está confiando en sus fuerzas humanas, que está confiando en el hombre, que está confiando en el curandero, en el agorero y en el macumbero. Y el apóstol Pablo dice a los romanos en el capítulo 1 que los que practican estas cosas, tanto como el que lo practica, tanto como el que lo hace, tanto como el que lo consulta, son dignos de muerte. Dios no ha venido para condenar a este mundo, sino ha venido para salvar a este mundo. Y envió a Jesucristo, su Hijo amado, para morir por ti y por mí, para morir por nuestros pecados. Pero esa muerte vicaria lo hizo para que usted y yo ya no practicáramos el pecado, ya no estemos creyendo en curanderos, en agoreros, en macumberos y en hechiceros, sino que tenemos que creer en el Todopoderoso, en Jehová, en el Shaddai. En Él tenemos que creer y en Él tenemos que poner toda nuestra confianza. Ya no estar creyendo en la herradura de caballo, en la pata de conejo, ya no estar creyendo en el Buda, ya no estar creyendo, mi querido amigo, en los ídolos, en tu santito, tu santita, no, sino creyendo solamente en Jesucristo, porque Él dijo en su palabra, San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesucristo. Primero quita todos los altares a ese Dios Moloch, a ese Dios Renfán, quita todos esos ídolos y tienes que arrepentirte de tu pecado, porque has confiado en hombres y no en Dios. Has confiado en hombres que son instrumentos del diablo, como son los brujos, y no estás confiando en nuestro Padre Dios. Dice la Biblia, maldito el varón que confía en el hombre y que pone sus fuerzas en las fuerzas humanas y su corazón se aleja de Dios. El apóstol Pablo le advirtió a los colosenses, tengan cuidado, no se dejen engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas que no van conforme a Cristo, sino a los rudimentos y a las costumbres que hay en este mundo. No van conforme a Cristo, no van conforme a la palabra de Dios, sino van conforme a los rudimentos que hay en este mundo. Y la Biblia dice, mi querido amigo, en Deuteronomio, en el capítulo 18, del verso 9 al 12, Dios le dice al pueblo de Israel, y ahora te lo dice a ti, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque esto es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Deuteronomio capítulo 18, versos del 9 al 12. Quizás de repente, amigo, amiga, usted que me está viendo, quizás por desconocimiento has hecho estas cosas. Quizás por no conocer la palabra de Dios, quizás por ignorancia. Dice la palabra de Dios en Oseas capítulo 4, verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Quizás porque te falta conocimiento, porque no sabes la palabra de Dios, estás cometiendo errores. Pero Dios te dice, ya basta el tiempo de haber hecho cosas que no agradan al Padre. Ahora Dios te manda que te arrepientas de tus pecados y que pongas tu vida, que pongas tu confianza únicamente en Él, para que vengan sobre tu vida tiempos de refrigerio, de consuelo, tiempos de bendición para tu vida. No cierres tu corazón para Dios. El diablo está contento con que tú te emborraches. El diablo está contento con que tú vayas a donde un brujo y lo consultes, o consultes la carta o el horóscopo y te hagas un baño de florecimiento. El diablo está contento que tú tengas amuletos para la suerte, o que tú tengas ídolos y un montón de cosas que no son del agrado de Dios. Él está contento porque Él ha venido para matar, robar y destruir. Pero Jesucristo vino para darte vida y vida en abundancia, para bendecir tu vida, porque ese es el propósito de Dios, bendecir tu vida. Es el momento de que te arrepientas y que pongas tu confianza únicamente en nuestro Dios. Dios quiere prosperar tu vida, pero primero dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán por añadidura. Como dice la palabra de Dios, hijito mío, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En otras palabras, mi querido amigo, así como prospera tu comunión con Dios.
Haz esta oración conmigo si tú has sentido en tu corazón que Dios te ha hablado. Y dile al Señor Jesucristo en esta mañana: Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de haber confiado en los brujos, en los curanderos, en los hechiceros y en prácticas que no son de tu agrado, papá Dios. Te pido perdón, límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Lávame, Padre Dios, de todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te pido, Padre Dios, que de ahora en adelante tú me ayudes a ser una mejor persona, papá, y a confiar más en ti. Ahora hago un pacto contigo, renuncio a los poderes de este mundo, renuncio a los deseos de la carne y renuncio a los poderes del diablo y te recibo como mi único y suficiente Salvador y como el Rey de mi vida. Gracias, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, créame que usted ahora es un hijo de Dios y lo único que le pido es que usted busque más de Dios, busque una iglesia cerca a su casa, donde usted pueda congregarse, usted pueda llenarse de la palabra y del conocimiento de nuestro Dios. Una iglesia evangélica que esté cerca a su casita. Gloria a nuestro Padre Dios, que Dios te bendiga. Vamos a ir a una pausa comercial y retornamos. Adelante.